Desde tiempos que la humanidad apenas puede recordar, en las regiones más apartadas de México, ya se hablaba de seres capaces de abandonar su forma humana para convertirse en animales del monte. Los ancianos aseguraban que algunas personas pactaban con fuerzas oscuras a cambio de poder, de obtener larga vida y la capacidad de dominar la voluntad de otras personas en secreto. Decían también que esos seres conocidos como nahuales podían enfermar lentamente a cualquiera sin necesidad de tocarlo, consumiendo el alma de sus víctimas hasta dejarlas postradas y sin esperanza alguna. Sin embargo, entre los ranchos de la Huasteca también existían antiguos métodos para descubrirlos y enfrentarlos, rituales transmitidos de generación en generación, que según la gente del campo, podían acabar incluso con las criaturas más peligrosas del monte. Esta historia ocurrió hace muchos años, en un pequeño poblado escondido entre las montañas de la Huasteca hidalguense, cerca de Tenango de Doria. Allí vivían mis abuelos en un pueblo muy humilde, y recuerdo que eran personas muy conocidas y respetadas por todos los habitantes del rancho. Mi abuelo era un hombre trabajador, de carácter firme y presencia imponente. Poseía buenas tierras y muchos animales de establo, y un rancho que durante años prosperó gracias a su esfuerzo. Mi abuela, en cambio, llevaba mucho tiempo enferma, y nadie entendía qué padecía realmente. Habían acudido con médicos y curanderos del pueblo, y también había tomado remedios de todo tipo, pero su estado empeoraba con el pasar del tiempo. Su cuerpo se debilitaba lentamente, como si algo invisible estuviera acabando con ella desde adentro. Permanecía acostada casi todo el tiempo, sin fuerza y con una mirada triste y apagada, que preocupaba profundamente a la familia. A pesar de estar casado y dedicado completamente al cuidado de su mujer, mi abuelo era pretendido por muchas mujeres de los alrededores del pueblo. Entre todas ellas destacaban dos hermanas jóvenes que vivían en un poblado perdido entre la montaña. Eran conocidas por su extraña belleza y por la manera tan peculiar en que aparecían cada tarde en la panadería del rancho. Siempre bajaban juntas cubiertas con rebozos de color negro y sonriendo discretamente mientras compraban pan para la cena. Con el paso de los meses comenzaron a llamar la atención de todos en el pueblo, no solo por su hermosura sin igual, sino porque parecía que cada visita tenía la intención de acercarse más a mi abuelo. Permanecían largos ratos observándolo, buscando cualquier excusa para quedarse cerca de él, aunque siempre terminaban marchándose sin conseguir nada. Mi abuelo jamás mostró interés por ninguna otra mujer. Amaba profundamente a mi abuela, y nunca permitió que nadie ocupara el lugar de la mujer con quien había construido toda su vida. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir cosas que no tenían explicación. Cada vez que mi abuelo salía con su caballo hacia el monte, o recorría sus terrenos al caer la tarde, notaba que un par de zorras salvajes lo seguían a la distancia, pero no actuaban como animales normales. Permanecían observándolo durante horas fijamente, y caminaban detrás de él como si entendieran perfectamente hacia dónde se dirigía. A veces aparecían entre los matorrales del camino, y otras quietas bajo los árboles de una ladera rocosa, pero siempre mirándolo fijamente con unos ojos que parecían demasiado humanos para ser verdad. Lo más inquietante era que aquellos animales jamás le tuvieron miedo, pues mientras cualquier otra criatura del monte habría escapado al sentir la presencia de un hombre, aquellas dos zorras parecían disfrutar seguirlo como sombras silenciosas por todo el camino. Con el tiempo, la enfermedad de mi abuela empeoró de forma aterradora. Su piel comenzó a verse pálida y fría, y había noches en las que apenas podía respirar. Mi abuelo, desesperado, terminó confesándole lo que le ocurría a uno de sus hermanos, un hombre que conocía antiguas creencias del campo y que había escuchado historias sobre brujas desde que era niño. Después de escuchar todo lo relacionado con aquellos animales que perseguían a mi abuelo, el hermano llegó a una conclusión inquietante, pues alguien había puesto los ojos sobre el rancho y posiblemente buscaba quedarse con todo lo que poseía mi abuelo. Según aquellas creencias, algunas brujas eran capaces de enfermar a una persona,
para destruir lentamente a su familia y después quedarse con aquello que deseaban. El hombre le advirtió que tuviera mucho cuidado y le explicó que existían formas de comprobar si aquellos animales eran realmente nahuales. Días después preparó una caja de balas bendecidas con agua santa y realizó sobre ellas un extraño ritual utilizando cáscaras de plátano. Según decía, si un nahual recibía una herida con esas balas, la infección jamás sanaría y terminaría consumiéndolo lentamente hasta la muerte. Mi abuelo escuchó todo aquello con dudas en la cabeza, pero el miedo por el estado de su mujer comenzó a hacerle creer que tal vez las historias del pueblo eran más reales de lo que imaginaba. Pasaron las semanas y finalmente llegó la temporada del Día de Muertos. Como era costumbre en aquellos años, la familia comenzó a preparar el altar para recibir a sus difuntos. Mi abuela, sintiendo quizá que se acercaba el final de su vida, le pidió a su esposo que horneara pan de muerto para colocarlo en la ofrenda. Mi abuelo aceptó con mucha tristeza, pensando que probablemente aquella sería la última vez que compartirían esas fechas juntos. Esa tarde comenzó a preparar la masa del pan y luego encendió el horno de leña en el patio, muy cerca de unos árboles enormes que oscurecían gran parte del terreno. Todo parecía tranquilo y sin novedad, hasta que mientras acomodaba el pan antes de meterlo al horno, volvió a ver a las dos zorras rondando cerca del jardín. Caminaban lentamente entre las sombras de la noche, observándolo fijamente mientras husmeaban alrededor del horno de piedra. En ese instante recordó las palabras de su hermano y también otro método que le había enseñado para ponerles un final. Decían que si un nahual comía alimento cargado con sal y luego escuchaba música festiva en gran volumen, caía en una especie de trance imposible de controlar, como si el sonido despertara algo oscuro dentro de su ser. Temblando de nervios, mi abuelo tomó un par de piezas de pan rellenas de abundante sal y las bañó con un poco de guisado que había sobrado, para después lanzárselas al par de animales que lo estaban acechando. Las zorras devoraron el alimento desesperadamente, sin apartar la vista de él. Entonces, con el corazón acelerado, encendió una vieja bocina y dejó sonar guapango en todo el patio. Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en la memoria de quienes escucharon aquella historia. Las dos zorras comenzaron a moverse de forma extraña. Primero dieron vueltas alrededor del horno y después se levantaron sobre sus patas traseras, balanceándose como si estuvieran bailando en medio de un ritual invisible. Sus cuerpos parecían deformarse bajo la luz del fuego y sus movimientos comenzaron a tener ritmo humano. Mi abuelo sintió un terror indescriptible al comprender que aquello no era natural. Aprovechando tan aterradora situación, tomó rápidamente su rifle y cargó las balas preparadas por su hermano y disparó. El primer tiro impactó en el cuello de una de las criaturas y el segundo atravesó el pecho de la otra. Un chillido espantoso retumbó en todo el patio. Las zorras escaparon de inmediato hacia la montaña, dejando un rastro oscuro entre la maleza del lugar, mientras la música seguía sonando bajo la noche fría de noviembre. En cuanto todo terminó, mi abuelo corrió hacia la casa para avisar a la familia. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más perturbador. Mi abuela, que llevaba meses sin poder levantarse, comenzó lentamente a incorporarse de la cama, como si despertara de un sueño muy profundo. Aunque seguía débil aquella misma noche, logró ponerse de pie por primera vez en mucho tiempo. La familia observó con asombro cómo se bañaba por su propia cuenta y cómo caminaba nuevamente por la cocina, mientras el olor del café y la leña llenaban la casa. Nadie podía entender lo que estaba ocurriendo, pero todos sintieron que algo oscuro acababa de romperse. Al amanecer, los rumores comenzaron a correr por los ranchos como fuego en pastizal seco. La gente comentaba que las dos jóvenes hermanas de la montaña habían aparecido gravemente heridas en su cabaña. Decían que alguien las había atacado durante la noche y que ambas llegaron sangrando antes de encerrarse por completo.
Con el paso de las horas, las heridas comenzaron a infectarse de forma terrible. La primera murió al amanecer por el disparo en el cuello, y la segunda perdió la vida esa misma noche, consumida por la fiebre y el dolor provocado por la herida en el pecho. No pasó mucho tiempo antes de que todo el pueblo uniera las piezas de aquella aterradora historia. Muchos aseguraban que desde el día en que aquellas hermanas conocieron a mi abuelo comenzaron a embrujar a su mujer, para apartarla del camino y quedarse con él, con sus tierras y con todo lo que poseía. Según las creencias del lugar, habían entregado su alma a fuerzas oscuras para lograrlo, enfermando lentamente a mi abuela, hasta casi llevarla a la muerte. Pero aquella noche de Día de Muertos, en medio del humo del horno, la música de guapango y el olor del pan recién hecho, el destino terminó volviéndose contra ellas. Y así fue como entre las montañas húmedas y los caminos solitarios de la Huasteca hidalguense, quedó para siempre la historia de las dos brujas nahuales de Tenango de Doria, un relato que todavía hoy algunos ancianos cuentan en voz baja cuando cae la noche.